Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast desde el que exploramos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en los micrófonos estamos Rafa Díaz. Hola, Rafa. Hola, Santi, ¿qué tal? Y un servidor, Santi García. Y hoy como invitado pues tenemos a una persona que ha trabajado durante mucho tiempo en el área de gestión de personas de diversas organizaciones, que ahora sigue vinculado a este tema, aparte pues de otras actividades que también nos va a contar en esta entrevista, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Tomás Pereda. Hola, Tomás, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Santi? Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues un placer tenerte con nosotros hoy. Como decía, bueno, Tomás, para los que no le conozcáis, ha trabajado como director de recursos humanos para empresas de muy diferentes sectores durante mucho tiempo. Actualmente es subdirector general de la Fundación Más Humano. Luego nos contarás un poco también a qué os dedicáis desde esta fundación. Y también, bueno, pues se dedica a otra serie de actividades en las que también entraremos. En cualquier caso, para lo que hemos invitado a Tomás principalmente es para que nos aporte, ¿no? Desde esta posición privilegiada que le dan todos estos años, esta larga trayectoria en la función, para que comparta con nosotros pues cómo ha visto durante estos años la evolución de la función, principalmente en las empresas españolas, aunque no solo, los retos, cómo ve también los retos a los que se enfrenta actualmente la función, algo que también están analizando desde la Fundación Más Humano, y ahí también seguro que tienes datos interesantes que aportar con nosotros. Y luego también pues tu mirada de futuro, ¿no? Que ves cómo hacia dónde va la función y cuáles son los principales retos que puede tener por delante. Así que si te parece, empezamos y si quieres empezamos por el principio, ¿no? Muy bien. Y la pregunta obligada es, bueno, ¿cómo tú acabaste dedicándote a los recursos humanos o cómo empezaste a dedicarte al tema de los recursos humanos? Sí, bueno, quizá nos tenemos que remontar al Pleistoceno, porque cuando empecé a trabajar no había ni ordenadores personales. Había unos señores de bata blanca que los metían en unas salas, me acuerdo, con una temperatura controlada y eran unos ordenadores muy iniciales, pero vamos, yo recuerdo que no teníamos ni microinformática. Yo caí por accidente, porque siempre me preparé para la parte más jurídica desde el punto de vista laboral, un poco por tradición familiar, y de repente en un gran grupo, como era Unión de Explosivos Río Tinto, que estaba en momento de reconversión, y yo asistía como un super junior a las reuniones con la gente, con los comités de empresa, y de repente me empezó a sorprender o a generar curiosidad cómo en una situación de adversidad todo el potencial, toda la energía humana que se despliega y toda la necesidad de esperanza y de encontrar una salida positiva, pues representaba un arte, una magia, liberar ese talento deseoso de sacar lo mejor. Y dije, bueno, esto lo de la ley está muy bien, pero hay algo que estoy descubriendo que me intriga. Y de repente, poco a poco, empecé a desplazarme y empecé además a autoformarme en el mundo del comportamiento humano, esa magia que veía a la gente trabajando en situaciones complicadas y que podía sacar lo mejor o lo peor. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a derivar hacia el mundo de la gestión de personas, que en ese momento era muy temas de... Estamos hablando de 1983, o sea que es verdaderamente el Pleistoceno. Y a partir de ahí pues me enamoré de la función. Incluso ha definido algún salto raro. En algún momento me nombran CEO de una multinacional como Hertz y lo acepto temporalmente porque lo que me gustaba era volver al mundo de las personas, incluso de los clientes, y no tanto de estar todo el día con los números. Y ahí pues sigo instalado, ahora de otra manera, una vez que finalicé hace unos 4 o 5 años mi dedicación más corporativa. Pero sigo muy vinculado al mundo de las organizaciones, de las personas, de la persona en el trabajo, sobre todo. ¿Cuál es el papel de la persona en el trabajo? Las tendencias, como muy identificado con lo que hacéis vosotros, esas tendencias emergentes que nos están marcando un cambio muy disruptivo.
esa parte me apasiona. Yo me he cambiado unas 9 veces de empresa. Hubo un momento, a mitad decía, yo soy una persona rara, incluso yo creo que no está bien que me cambie tantas veces, pero ahora no, ahora sería un candidato perfecto. Te has cambiado muchas Claro. veces y en este momento eso es bueno, pero en ese momento no era bueno. Pero claro, quizás me ha definido siempre en mi carrera la curiosidad y Ujú. vencer el aburrimiento de la rutina. Cuando ya me acomodaba y empezaba a notar que era más de lo mismo, incluso aunque en algunos momentos me sintiera con más confortable, incluso a veces con más poder, pero realmente eso no me motivaba, me motivaba la adrenalina del descubrimiento, de la curiosidad, de nuevos territorios, de nuevos retos, y posiblemente es lo que ha definido mi carrera. Ujú. Si mirases para atrás, Tomás, un poco ya no tu trayectoria, ¿no? Sino mirando cómo a lo largo de estos años la profesión ha evolucionado, ¿cuáles serían los cambios más señalados en esa evolución desde tu perspectiva? Sí, yo creo que echando la vista atrás estamos hablando de 40 años hacia atrás. Ujú. Quizás hay 2 vectores que son las palancas que yo creo que han definido la velocidad del cambio, que uno es la tecnología. Ujú, La tecnología es lo que ha sido el gran acelerador, y la tecnología que nos ha abierto al mundo, nos ha globalizado, que nos ha mostrado que puedes trabajar en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Eso ha generado, yo creo, ha equilibrado mucho el poder entre la persona y la organización. Yo cuando empecé a trabajar, empecé en ese famoso modelo de un empleo para toda la vida ujú. y una cierta cautividad, en donde incluso en algunos momentos de rebeldía alguien te decía, ten cuidado porque ahí fuera hace mucho frío. Yo cuando empecé había unas tasas de desempleo muy altas también, una crisis del petróleo heredada del 1974. Y bueno, cuando encontrabas un puesto, pues te acurrucabas en el puesto y decías, bueno, me voy a mover poco, no sea que pase algo y me lancen a la intemperie. Yo creo que el mundo se ha ido abriendo, ha ido generando muchas oportunidades gracias a la tecnología, se ha globalizado y ahora con la tecnología en donde nos permite trabajar en cualquier sitio, desde cualquier momento, pues claro, ya ese poder casi casi se ha desplazado hacia el mundo del talento, ¿no? Y Ujú, luego hay otro aspecto que en el año 2000 me llamó la curiosidad, que fue la demografía. Y en ujú, ese momento yo recuerdo en el año 2000 que estaba, me acuerdo, en DuPont Pharma, que era una compañía magnífica, con una orientación con un concepto de buena ciudadanía. Y como buena ujú, ciudadanía se enfocaba mucho se integraba en el mundo real y trabajaba mucho en temas de diversity, de diversidad. Ujú. Me acuerdo en el año 2000 dije, ahí va, aquí el tema de la edad no existe. Hablamos de género, hablamos de raza, hablamos de religión, hablamos de muchas cosas, pero la edad no existe. Entonces me empezó a interesar y vi bueno, que el tema de la demografía era un tema relevante. Durante 20 años, pues estuve un poco clavando en el desierto porque no era relevante y ahora de repente pues hemos descubierto, nos hemos levantado que la demografía va a cambiar nuestra manera de organizar nuestras organizaciones, ¿no? Y yo Ujú. creo que ese es otro elemento que ha cambiado radicalmente, ¿no? Y, y, y yo creo y la tecnología también yo creo que me parece que ha provocado, no sé si para bien o para mal, un cambio en nuestra percepción del tiempo. Ujú. ujú, ¿Cuánto duran las etapas profesionales? ¿Cuánto duran las etapas vitales? ¿Cuál es cuánto de atención ponemos en las cosas? Si logramos concentrarnos más de 10 minutos en leer un papel o realmente las pantallas nos llevan de pantalla en pantalla, cambian nuestra atención. Y eso yo creo que está también afectando mucho nuestra percepción de nuestra trayectoria vital y profesional. ujú, ujú, Ujú. De hecho, en la Fundación Más Humano, ahora vamos a presentar el informe que hemos llamado el turista laboral, como la Ujú. gente ahora cada año y pico salta de liana en liana y considera que esa etapa ha acabado, que ya no le da para más y que se salta de una liana, se coge en otra liana porque ha acabado el proyecto, considera que ha madurado esa experiencia, que la ha agotado y pide novedades, ¿no? ¿Y por Ujú. qué? Pues posiblemente porque nuestro cerebro en este momento ha cambiado de una manera muy importante desde el punto de vista, bueno, pues de lo que hablamos siempre, ¿no? La, la- la- la aspiración a lo instantáneo, cambios frecuentes, refuerzos de dopamina inmediato. Ujú. ujú, Eso nos está afectando también en nuestra
en nuestra programación de profesional de carrera, ¿no? Antes estaba 7, 8 años, me acuerdo hace años hablamos de 5, como mínimo. Bueno, y ahora hemos visto que los últimos tendencias están entre 1,7 y 2 años como máximo. Y una pregunta, Tomás, ya que has hablado un poco de este estudio, ¿veis el patrón solamente en los jóvenes de lo que se habla tanto o ya se está empezando también a extender a personas más seniors o a otros perfiles de edad? Sí, yo creo que no hay una separación tan drástica generacionalmente como como en los últimos años hemos querido ver, ¿no? En donde los Ujú. perfiles generacionales parece que eran silos estancos, ¿no? Que tal generación se comporta de esta manera y otra generación de al lado, prácticamente de una distinta. Es verdad que hay características, pero cada vez yo creo que hay una mayor permeabilidad entre las distintas generaciones. Ujú. Sobre todo, por ejemplo, yo creo que también ha surgido y además yo creo que desde la pandemia, fijaos la cantidad de crisis que estamos viviendo en los últimos 5 o 6 años, pero todas son crisis externas a nosotros, por las crisis geopolíticas, crisis energéticas, crisis. Sí, sí, sí. Pero la crisis humanitaria de la pandemia, esa nos afectó muy dentro, en nuestras casas, entró en nuestras casas, entró en nuestra vida y nos sentimos realmente amenazados y realmente eso sí que nos provocó una reflexión personal muy importante, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Y eso yo creo que ha alterado de una manera muy importante. Y a lo que iba, para no separarme un poco Sí, del no, no, punto, creo que el concepto de propósito que tanto hablamos Sí. sí, sí. sí que está inspirando a todas las generaciones. Esa, esa pregunta que surge, ¿para qué sirve mi trabajo? ¿Para qué sirve el esfuerzo al que estoy dedicando mi vida? Surge una nueva pregunta que desestabiliza muchas veces los planes personales y profesionales. Entonces, claro, se busca una respuesta, más allá Ujú. de lo higiénico, más allá de que pueda vivir de mi trabajo con una retribución, unas condiciones razonables, etcétera, etcétera. Al final, ¿para qué sirve mi esfuerzo? ¿Para qué me levanto una hora más? ¿Y para qué estoy una hora más de tiempo en un trabajo? Y el propósito, yo creo que en este momento es un enganche intergeneracional para todas las generaciones. Esa búsqueda de trascendencia que tenemos, yo creo que es real, Sí, que es sí, real. sí. No, no, totalmente. O Toma- sea, to- sí, perdona, Santi. No, sí, no. simplemente era por comentar con todo lo que ha comentado Tomás, que me parece muy interesante y que nosotros también, vamos, también lo vemos. Incluso hicimos un estudio sobre las carreras profesionales y veíamos ese cambio de tendencia, ¿no? Y además lo hicimos en el 22, donde Ujú, ya veíamos que lo primero en las decisiones de carrera era, pues, cómo gestionabas tu tiempo, ¿no? O sea, tu tiempo, lo que se llamaba la conciliación, pero que ya no es conciliación, sino es mi vida, ¿no? O sea, y mm, el peso, yo creo que sí que ha cambiado, un poco por intentar sumar a tu respuesta en esta perspectiva, lo que sí que ha cambiado es, cómo vemos el trabajo, ¿no? O sea, el exacto, trabajo ha pasado a ser un subproducto de la vida, ¿no? Entonces, ya la vida ha ganado exacto. perspectiva. El otro día Entonces, leía una frase que me parecía interesante que alguien decía: "El trabajo es aquello que financia mi vida, punto". Ujú. sí, creo que cada vez estamos más cerca de ahí también. Cada vez para Perdona, más. Santi. Cada vez para más gente. No, mi pregunta, Tomás, era, o sea, teniendo en cuenta, ¿no? que el campo de juego ya no es el mismo, ¿no? Que han cambiado pues, reglas básicas. ¿Tú cómo estás observando que están respondiendo las áreas de personas, ¿no? Mm. ante este cambio en las reglas del juego? Pues yo creo que intuitivamente bien. Ujú, Hicimos en la fundación, a principios de año una encuesta rápida a unos 20 altos directivos de recursos humanos y salieron dos temas muy interesantes, cómo se enfrentaban al 2024 y cuáles eran sus prioridades. El ganador fue la inteligencia artificial, pero no como un fin en sí mismo, sino como un facilitador, un asistente, una herramienta que les liberara del tiempo administrativo, del tiempo Mm, transaccional, del tiempo burocrático, que siempre ha sido la gran excusa, ¿no?, de los gestores de personas. Es que lo urgente me come y no me permite dedicarme a lo importante. sí. ujú. Entonces, ese facilitador, ese liberador que representa la inteligencia artificial, sobre todo generativa y no generativa, para sacarnos de los procesos burocráticos,
lo que permitía a todos era decir, me voy a dedicar a lo importante, que es a aquello que le importa a la gente, poder hablar con la gente, poder observar cuáles son los vectores que realmente impulsan el compromiso, la fidelización, el que a la gente le apetezca estar más tiempo, que esté trabajando en lo que realmente le gusta. Intuitivamente se identificaron pues, lo que hablamos siempre, la experiencia de empleado, la marca de empleador, todo aquello que tiene que ver con la atracción y la fidelización en un momento en donde la escasez de talento preocupa mucho y es estructural, ¿no? Pero claro, el otro día hablábamos de si es posible que posiblemente el contrato psicológico, la propuesta de valor haya cambiado y sigamos instalados en una más tradicional y no hayamos descubierto qué es aquello que mueve a la gente para quedarse un ratito más en un sitio y para venir y preferirnos a nosotros frente a otras propuestas profesionales, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío, el descubrir. Hablamos el otro día cómo durante décadas la gran propuesta de valor era: si tú trabajas bien conmigo y de alguna manera eres una persona decente, yo te ofrezco estabilidad laboral para que te jubiles en mi empresa. Eso ya saltó por los aires. Y dices, ¿qué ha sustituido esa propuesta de valor que fue importante durante años? Pues yo creo que aún no la hemos encontrado. Sí, sí. Hombre, podría ir en la línea un poco por ir conectando con ese propósito, ¿no? Pero un propósito que realmente sea real, sea creíble, sea Claro, que conecte de verdad, que realmente el impacto, porque, claro, porque como todos vemos, o sea, yo creo que sí que hay como una lucha por la conquista del propósito, pero pocas compañías llegan, ¿no? O sea, claro, porque realmente es tremendamente difícil, o sea, porque tienes que compaginar unos intereses de unos accionistas con el resto de stakeholders y con la complejidad que tiene una organización, ¿no? Y no correcto, siempre es fácil, ¿no? correcto. Pero Pero fijaos, yo creo que el desafío es encontrar un valor común a todas las personas, con independencia de... Y antes es verdad que la estabilidad es algo que los seres humanos buscamos, reducir la incertidumbre y minimizar la incertidumbre interna, y sobre todo interna, porque la externa es mm, inevitable, ¿no? ¿Y cuál es ese valor? Yo el otro día especulaba, todos necesitamos ser cuidados y cuidar a los demás. Dure mucho, dure poco nuestra relación profesional con una organización, al menos que en ese tiempo sintamos que alguien nos cuida y a alguien cuidamos, yo creo que eso es un valor universal en donde todos coincidimos. Tenemos que encontrar ese valor en donde todos coincidimos. Dure la relación 20 años o dure la relación un año. ujú. Que Sí, probablemente esto requiera que todo el sistema evolucione, ¿no, Tomás? O sea, ya Claro, no es... Sí que es verdad que se pueden hacer cosas aisladas desde organizaciones concretas, como vemos que se está haciendo, ¿no? De hecho, hay casos, pero probablemente pues, esto requiera una transformación, si quieres, más radical del propio sistema en el que estamos instalados. Y ya no solamente el sistema económico, sino el propio sistema social donde andamos, ¿no? exacto. Y luego yo creo que también, y esto yo creo que afortunadamente, yo soy antropológicamente optimista. Yo creo que yo siempre digo que si fuera infinitamente pobre y me dijeran a elegir en qué momento quieres nacer y vivir, diría hoy y en España. Yo creo que la humanidad nunca ha sido, no ha tenido unas condiciones tan óptimas como las que ahora mismo ofrece, incluso para las situaciones de máxima vulnerabilidad, ¿no? Y eso también nos ha permitido, yo creo, hay una evolución en nuestra idea de dignidad humana. Somos mucho más exigentes. Yo creo que nuestros valores nos hemos dignificado más y somos muchísimo mejores de lo que fuimos. Entonces, yo creo que en general la expectativa y la exigencia de encontrar unos valores genuinos, auténticos, es real. Y yo creo que ese sí que es un punto, y por eso surge el propósito, porque ya no nos basta simplemente con el yes man, un salario. No, también lo que como comentábamos anteriormente, hay un aspecto mucho más trascendental que una vez satisfechos los higiénicos, tiene mucho impacto en nuestra relación profesional. sí, sí, Estamos sin duda en un cambio de era. Exacto. Vamos a ver a dónde nos lleva. Si quieres, mirando hacia adelante, ¿no? A partir de estos Sí. desafíos que nos has planteado, ¿te atreves
hacer algo de futurología, te atreves a hacer predicciones Sí, hacia dónde, ya no hacia dónde se mueve el mundo, que esto es muy sí, complicado, sino hacia dónde vamos. pero al menos hacia dónde se puede mover la función, cuáles son los principales, ya no son los retos, sino las principales oportunidades que se le plantean a la Sí, función en el futuro. pues yo creo, en línea con lo que estábamos comentando, hay un cambio del contrato psicológico que hay que redescubrir, dónde está el punto de encuentro entre las expectativas mutuas de empresa frente a un profesional y un profesional frente a una organización. Ese punto de encuentro hay que redescubrirlo y reformularlo. Y por otra parte, yo creo que nuevamente la tecnología en los últimos 2 o 3 años nos abre a un mundo mucho más humano, en el sentido de humano, humanista, pensamiento. Yo creo que las máquinas nos van a liberar de aquello que es más alienante, como es repetitivo, recurrente, em, la rutina. Eso lo van a hacer muchísimo mejor las máquinas porque es trabajar con el pasado. Y nos va a forzar a un desafío, que es si queremos realmente situarnos en donde están nuestras capacidades más genuinamente humanas, como es el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el ámbito de los cuidados, la comunicación, que yo creo que son hoy por hoy, y yo creo y lo auguro durante bastante tiempo, es un terreno exclusivo y excluyente para las máquinas. O sea, excluyente de las máquinas y exclusivo de los humanos. Yo creo que hay muchas actividades que se van a mecanizar, de white collar. Hemos vivido durante décadas la mecanización del blue collar. Lo veíamos las fábricas robotizadas, mecanizadas, en automoción, en alimentación, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora va a venir la gran oleada de automatización del white collar, en aquello que no aporta valor para la persona. Eso va a ser un reto muy importante porque va a generar va a obligar a que decidamos si queremos, si nos va a empujar a aquella dimensión más humana que es nuestra, ¿no? Que se valora no son brazos y no son trabajo rutinario, sino aquello que solamente los humanos podemos hacer. Eso va a generar, como todo salto tecnológico, pues up and downs, va a generar destrucción, Totalmente. creación, una aceleración de la adaptación, yo creo que y una desigualdad. El otro día, no sé si visteis, el Fondo Monetario Internacional hace 2 o 3 meses auguraba que las economías más avanzadas, el impacto de la inteligencia artificial generativa va a ser un 60%. Un 50% aumentando productividad y otro 50% de ese 60% en sustitución. Bueno, ante ese reto, ¿qué tenemos que decir, no? La gestión de personas. Yo creo que ese va a ser el salto que ya estamos observando, cómo la inteligencia artificial va a cambiar nuestra manera de vivir. Sí, sí. Tomás, y anticipas cómo puede evolucionar el perfil de los profesionales del área, ¿no? Porque, bueno, Sí, vienen estos retos, estos desafíos y oportunidades, pero ¿cómo crees que sí, evolucionará las cualidades que sí. necesitan poseer los profesionales del área en el futuro? Yo creo que va a ser mucho más renacentista. Yo creo que el gestor de personas tiene que ser una persona mucho más abierta al mundo, mucho más observadora hacia afuera sobre las tendencias emergentes. Yo creo que ahí vosotros y nosotros estamos en una posición vocacional, ¿no? De observar qué está pasando. Y yo creo que un gestor de personas no puede mirar solo hacia adentro, sino hacia afuera. Tiene que tener, de alguna manera, una capa, tiene que ser una simbiosis entre antropología, comportamiento humano, por supuesto, economía, etcétera, las tradicionales. eh, Tecnología, porque la tecnología es el driver que nos está transformando la manera en la que estamos trabajando, ¿no? Y yo creo que tiene que ser un perfil mucho más humanista. Y cuando hablo de Ujú, humanista, no hablo de humanitario, hablo de humanista vinculado al pensamiento, hablo de ujú, humanista vinculado a la reflexión, a la observación, a la curiosidad, a intentar traducir aquello que nos está rodeando en conceptos, de manera que lo pueda traducir luego en procesos y en estrategias, ¿no? Yo creo que los retos en 40 años, y lo comento últimamente, 40 años dedicado a esta función, nunca he estado en un momento tan fascinante para la gestión de personas. Por los cambios, por la velocidad de los cambios
y por lo que habéis comentado en este momento, en esta conversación, que estamos ante un cambio de era. Mm. No, Sí, totalmente. Y donde al final la parte humana va a ser muy crítica, Muy crítico. probablemente, ¿no? Con estas tecnologías. Además, sabemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial generativa tiene un efecto igualador. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer como organización para diferenciarte, ¿no? Si la Claro, tecnología deja de ser un diferenciador, pues probablemente hay que sacar de las partes humanas cosas que hasta ahora por las que no claro, hemos querido luchar o conquistar en las organizaciones, ¿no? Y que claro. probablemente movilicen Yo creo que entramos en una segunda cosas. ilustración. Eh, Ujú, yo creo que el pensamiento crítico cada vez va a ser más importante porque el conocimiento está en la máquina, el dato está en la máquina, pero el pensamiento está en nosotros. Eso claro. nos va a obligar a que aquello, lo que nos escupe las generativas, tengamos la capacidad crítica de analizarlo, de cuestionarlo, de enriquecerlo y a veces de sustituirlo. Porque el otro día con una conversación que fue maravillosa con José Antonio Marina, ¿no? Hablando qué ujú, inteligencias necesitamos para este tiempo, distinguíamos bueno, distinguía entre la inteligencia generadora, que es equivalente a la generativa de la artificial, que es conocimiento en bruto de la inteligencia ejecutiva, que es la que filtra, la que valora y la que decide entre millones de cosas que nos entran en la cabeza, cuáles son las más relevantes y cuáles son las que nos impulsan a nuestro comportamiento y a la acción para resolver problemas. Esa inteligencia ejecutiva es la que tendremos que desarrollar de una manera mucho más consciente. Por eso nos va a hacer mucho más que genuinamente humanos, porque vamos a entrar en esa dimensión en donde solamente nosotros podemos movernos, ¿no? Es Claro, bonito, es un desafío, porque, sí, sí, sí. como decía Kant, eso nos va a situar muchas veces al momento que pensamos por nosotros mismos y no subcontratamos el pensamiento de otros, nos puede hacer situarnos solos y tienes que ser valiente para de Claro. repente tener una opinión distinta a la de la mayoría de la humanidad. Y luego requiere esfuerzo, o sea, no te lo dan gratis. Pensar requiere esfuerzo y a veces pues no es cómodo. Entonces la valentía y el esfuerzo son dos requisitos que no nos lo ponen fáciles, Y pero para yo mí creo que es inevitable. hay un elemento más que se lleva mal con estos tiempos, que es el tiempo también, ¿eh? O sea, También, exacto. Exacto, no, es muy relevante porque vivimos a golpe de meme, de consigna, de tuit y la argumentación Ujú. necesita tiempo de reflexión, necesita tiempo de construcción, necesita tiempo de observación y como muy bien dices, el acortamiento de los tiempos no favorece el pensamiento. claro, escuchándoos a mí se me antoja, ¿no? Que esta necesidad de profesionales a la vez con más criterio, ¿no? Para ellos mismos y para aportar a las organizaciones, pero también con más credibilidad, pues también plantea desafíos desde la perspectiva de cómo se construyen esos perfiles, ¿no? O sea, cuál es la trayectoria y la formación de esos profesionales, ¿no? Que en muchas Sí, organizaciones pues han sido funciones como muy estancas, ¿no? Muy sí, separadas de lo que son las otras funciones. A lo mejor, pues, trayectorias también bastante lineales, ¿no? sí. ¿Cómo lo ves tú esto? Has pronunciado una palabra que me parece muy importante, que es criterio, ¿no? Criterio viene de crítico, de pensamiento Mm, crítico. mm, Yo siempre he criticado a la función de recursos humanos por su alineamiento a las modas. A veces era ah, como cuarto y mitad de esto que se lleva mm, mucho y lo meto en mi organización. Yo creo que eso se acaba inevitablemente. ah, Eh, yo creo que un profesional de la gestión de personas, de recursos humanos, va a tener que tener criterio propio para decidir si incorpora o no incorpora determinadas prácticas, determinados procesos, con independencia de que el mundo vaya en una dirección concreta, ¿no? Ese criterio, tener criterio propio y saber argumentarlo. Hoy vivimos en un momento de exaltación de la opinión, pero dices, bueno, la opinión no sirve absolutamente para nada si no la argumentas. ¿Por qué tienes esta opinión? Y eso es tener criterio, ¿no? Entonces yo creo que enriquecer la función de personas, de gestión de personas, con un pensamiento crítico que aporte un criterio para tomar decisiones correctas para resolver problemas, necesita enriquecer la función de personas, porque va a ser crítica, más allá de frases hechas de que las personas Sí, son eso es lo más importante, el ¿no? activo más importante de la compañía, bla, 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 bla. En este momento el talento es la fuente de riqueza.
claramente, porque lo demás ya lo hacen las máquinas. Tú ahora, Tomás, si viniera un joven, ¿no?, recién salido de la universidad, que se está planteando, entre otras opciones, dedicarse a esto de la gestión de personas en las organizaciones, ¿qué consejo le darías? Pues fíjate, yo le daría un consejo, si tuviera la libertad de construir su formación a través de la adición de pequeñas piezas de conocimiento, le recomendaría que tuviera una formación renacentista, tanto en aspectos técnicos, por supuesto, pero también en aspectos humanísticos. Y que a lo mejor no estudiar una carrera tradicional, porque yo creo que las carreras tradicionales en este momento, salvo que se quiera dedicar a una ingeniería, claro, no puedes construir un puente, una casa o una máquina si no tienes la formación técnica, pero si aspira al mundo de la gestión, yo creo que hay que construir nuevas estructuras de conocimiento a través de la adición de componentes económicos, de componentes tecnológicos, de componentes filosóficos, de componentes antropológicos, de componentes. Yo creo que tendría que ser una visión muy renacentista de la formación. Y además como un punto de arranque para seguir enriqueciéndola todos los años. Eso ya lo hemos oído, que lo hacen algunas compañías, decir, oye, yo no contrato por títulos, yo contrato por conocimientos. Claro. ¿Cuántos programitas, cuántos cursos has hecho, a lo mejor de 6 meses, de 5 meses, de un año, sobre cosas que son relevantes? Y la suma de todo eso te da una formación, yo creo, muy valiosa, ¿no? En algunos casos está por crear. Y muchas veces combinar, digamos, esta formación más teórica, ¿no?, con experiencias vitales, ¿no?, con experiencias También, claro. prácticas en ámbitos diferentes. De hecho esta tendencia que hemos observado del culturista laboral está muy centrada en vivir experiencias, más que ocupar puestos o trabajar en marcas, en compañías, sino vivir una experiencia como un proceso acelerador del enriquecimiento, aprendizaje y crecimiento de un profesional, en donde no deja en manos de un tercero su propio desarrollo, sino que su propio valor en el mercado se compone por lo que sabe y por las experiencias que va acumulando. Entonces, yo creo que consideran que un año y pico de experiencia en un tema ya te ha capacitado para saltar a otra experiencia, que es lo que te va a permitir el crecer de una manera mucho más rápida que otra persona que está en una organización más tradicional, en donde las experiencias o los cambios de experiencias ocurren de tarde en tarde. Y estos turistas laborales, yo creo que representan que toman el control de su propia vida profesional y la experiencia es un elemento de progreso. No, y también imagino, y no sé si lo habéis mirado en ese estudio, pero bueno, hay bastante literatura sobre el tema, que también hay una relación con los incrementos salariales o como la persona va ganando Sí, capacidad adquisitiva en la medida en que se va moviendo, mientras que los estáticos, y todos sabemos en las sí, organizaciones que todavía siguen ahí en modelos bastante tradicionales de compensación y beneficios, donde subir un nivel es casi una sí. odisea, ¿no? Sí, no, aparte de toda esta, de la poesía del salto Claro, de liana en liana y de experiencia, hay, por supuesto, un objetivo de saltos retributivos Claro. relevantes. claro. Y la gente va construyendo también su carrera a través salarial, a través de saltos cada año y medio, 2 años, en donde dices, oye, yo me cambio por un 20 o un 30%, no espero el 3,2% y Mm, salto. Y eso claro. está generando mucha perplejidad, yo creo, en muchas Sí. organizaciones. No, Porque, oye, ¿en qué estoy fallando? No estás fallando en nada, lo estás haciendo bien. Tú tienes una estrategia correcta de personas, pero aquí hay gente que ya ha decidido que va a saltar y a lo mejor va a volver dentro de unos sí, años. Bueno, y se están creando estos programas de alumni en donde sigue una vinculación. Como hablábamos el otro día, igual ya el trabajo de por vida ya no existe, pero sí que puedes construir una relación positiva de por vida con un profesional. ¿Eso Claro. qué significa? ¿Que trabaja para ti? No, que tienes una relación de por vida con esa persona de alto valor y ninguna de las dos partes renuncia a un reencuentro futuro. Que son cosas que han cambiado mucho, ¿eh? sí. Pues me acuerdo, Justo estaba pensando en hace eso. años que abandonabas una empresa
Y bueno, mejor no te acercases otra vez por allí, ¿no? Exacto, Estás exacto. casi estigmatizado Sí. y bueno, era como una especie de traición Exacto, exacto. el No, no, ese abandono. concepto ha cambiado radicalmente en las organizaciones inteligentes que se han dado cuenta. Yo creo que ya están trabajando en la recuperación del talento no perdido, sino un Claro. talento que viaja, pero que en ese viaje igual vuelve a caer en tu. Además, un poco superando esa visión a veces de considerar que la pradera de tu vecino es más verde que la tuya. Cuando saltas a la pradera de tu vecino te das cuenta que era peor que la tuya Sí, y la sí, echas sí. de menos y dices, bueno, pues igual vuelvo. Sí, sí. Y no pasa nada, Y no pasa además, nada. No, y porque, vuelves más sabio. Sí, claro, claro. totalmente. No, y de hecho, cuando hay muchas compañías, sobre todo, y tú lo conoces también bien, Tomás, que en sus programas de jóvenes talentos y todos estos Ujú. proyectos que hacían una inversión extra, ¿no? Y decían, pero es que se nos van todos Sí, al sí, segundo año. Ya, pero luego también empezaron a descubrir, conforme va evolucionando, que había muchos que volvían o por lo menos llamaban para volver, ¿no? exacto, Entonces, exacto, claro, hay que entender estas dinámicas sociales que realmente están cambiando, porque al final, y probablemente esto sea de lo que más ha cambiado en la gestión de personas en los últimos, yo no tengo una visión de 20, de 40, pero sí de 20 años, y sí que he visto que esto probablemente es lo que más está cambiando. Pero totalmente. el tiempo va volando, Tomás, y y la verdad es que ya nos acercamos al momento y siempre hablar con personas como tú es muy agradable, pero no quiero dejar nuestra conversación sin que nos cuentes un poco la última aventura en la que estás metido, además de Fundación Más Humano. Antes de, cuando preparábamos el podcast, nos comentabas que estabas en una aventura. Y no quiero que nos lo quedemos solo para nosotros, sino Ajá, para también hacer partícipes a nuestros oyentes, porque creo que también es muy interesante y que nos demuestra, pues bueno, que al final la curiosidad, esos elementos que comentabas de tu carrera profesional siguen activos y siguen vivos. ¿Nos cuentas un poco en qué andas más tiempo últimamente, además de la Fundación Más Humano, Tomás? sí, pues entre las muchas cosas a las que estoy, bueno, yo cuando ya dejé el mundo corporativo, aprendí dos mantras que sigo manteniendo hasta ahora. Trabajar en lo que me apetece, lo que me gusta, con gente que me apetece y siempre desde una diversidad de dedicación. Y una de las cosas que de alguna manera están marcando este tiempo de mi vida profesional es un nuevo proyecto que empezó hace ya unos años, unos 4 o 5 años, que es el primer aerotaxi no tripulado español. Es una Ujú. aeronave, un dron de drones para transporte de pasajeros y de carga, que va a revolucionar el mundo de la movilidad. Alguien lo llama el coche volador, es el Blade Runner que permite que haya por las ciudades la gente que se mueva en unas aeronaves eléctricas que no contaminan, mucho más silenciosas, mucho más asequibles y baratas. Y ha llegado ya ese momento. Entonces, bueno, un poco mi papel es el poner un poco mi experiencia en crear la estructura de liderazgo, la cultura, ir resolviendo los retos que se van produciendo en un proceso que está creciendo muy rápido, el ser atractivos para ese talento escaso que estábamos hablando en nuestra conversación, que es un talento pues, de gente experta en aeronáutica, en aeroespacial, que quieran quedarse con nosotros durante el mayor tiempo posible. O sea, todo lo que estamos hablando aquí me lo estoy aplicando en un sector muy demandante, muy de altísima cualificación, muy de futuro, y es verdad, y estamos construyendo ahora el propósito de Crisalion Mobility, siendo congruente con lo que estábamos hablando. La gente Ujú. quiere participar de un cambio, quiere ser parte de un cambio, y que sea un cambio importante para la humanidad y que deje un legado y que el otro día en una sesión que teníamos, pues salía una de las cosas que dice, bueno, una de las cosas que a mí más me motiva es en el futuro poder contar, decir, yo estuve allí y fui parte de esto, ¿no? Bueno, Y bueno, pues es muy bonito porque estás creando un futuro y sobre todo empezó como una startup, ahora es una scale-up, pero le hemos dado de alguna manera la vuelta. Por ejemplo, incorporamos un equipo senior de liderazgo que provenían de compañías tradicionales que teóricamente aportaban una seguridad, una certeza, y la gente ha dado un salto a proyectos atractivos como este, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que esa adrenalina que a veces pues, un profesional que ha estado en el mundo corporativo pues siempre te ha enganchado, pues la estoy satisfaciendo a través de este proyecto. O sea, que es posible que veamos estos coches voladores españoles Absolutamente. pronto en las ciudades, ¿no? Porque entiendo que esto está pensado para ciudades. Sí, para ciudades, para trayectos, vamos a decir, cortos, puedes irte a Segovia, o sea, a unos 180 kilómetros, con una autonomía eso de 180 kilómetros a una velocidad razonable, como un taxi. Básicamente, un taxi no te va a llevar a París porque es muy difícil que al menos hoy por hoy consideremos que las baterías eléctricas nos van a permitir ir Madrid-París en un aerotaxi de este tipo, pero sí que nos podrá llevar a Segovia, a Toledo, al aeropuerto, pues a trayectos que te lleva un taxi habitualmente, ¿no? Un Y de una taxi manera barata, sintético. muy rápida, y esta es la nueva revolución. No tengo ninguna duda. Yo siempre digo que lo que la tecnología puede imaginar acaba ocurriendo, y esto va a ocurrir porque tecnológicamente ya no hay ninguna barrera. Claro. Pues ganas de verlo. Ya nos irás Sí. contando sobre la evolución del proyecto y ya desde aquí también te emplazamos a cuando tengáis este estudio sobre los turistas digitales, Así sí. turistas laborales. Me ha hecho clic pues volver a hablar para que nos cuentes más detalles, porque me Por parece un tema supuesto. interesante. Estaréis invitados además a la presentación del informe. O sea, que será un Perfecto. placer. Pues si nos lo permite la agenda, allí estaremos. Encantados. Fantástico. Pues nada, Muy bien. Tomás, 1.000.000 de gracias. Ha sido un placer conversar contigo y hasta la próxima. Ha sido un placer igualmente y un honor el haber sido invitado a vuestra conversación de primera hora de la mañana. Muy bien, muchísimas gracias, Tomás. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.